Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Siento que es un momento pertinente para hablar de todos esos temas de los cuales tú eres muy conocedor y además porque creo que son temas que nosotros tenemos que acercar como a la familia y estos espacios pues son creados justamente para que haya un poco más de cotidianidad y de interactuar entre quien tiene dudas o no. Le estoy dando tiempo a la gente que está entrando Total. y Sí, bueno, los vivos de Instagram, creo que también desde el punto de vista digital o tecnológico, ha habido grandes ganadores y grandes perdedores, digamos. Y claramente los vivos de Instagram ha sido uno de los ganadores, digamos, de tecnológicos, junto a Zoom y sí. algún que otro más, que realmente encontraron un espacio en donde yo de hecho no había hecho jamás un vivo de Instagram, y este debe ser como el sexto o el séptimo en esta pandemia. Me parece que yo encontré un espacio muy lindo, primero por poder conversar con gente como vos, y también por la gente que se suma a los comentarios. La verdad que está buenísimo. Así que nada, increíble. Me parece que era una herramienta que estaba mucho más limitada, no sé, a los influencers, si se quiere, y las vamos encontrando y nos vamos amigando. Pues sí, efectivamente, o sea que estamos igual porque el mío también es como el quinto, sexto. La verdad es que dije, voy a atreverme a crear este espacio, sobre todo para intermediar con la gente que es cercana y la que no es tan cercana, pero que tiene afinidad con estos temas que nos gusta a todos y tienen que ver con asociados a prevención. Creo que ya tenemos un grupo de personas chévere que se está sumando. Sebastián, para iniciar me gustaría, como es habitual, que te presentaras y nos contaras, pues, por qué has sido tan solicitado en estos tiempos y a qué te has dedicado, que es tan importante compartir contigo. Bien, sí, mi nombre es Sebastián Borni, de Argentina. Yo me dedico a la seguridad informática hace ya bastantes años, hace unos 15 años. Eh, pero desde el año 2009, mayormente 2010, perdón, desde el año Tranquilo. 2009-2010, eh, espera, lo peor es que acá no puedo poner mute No te para no molestar, preocupes. para no molestar a la gente. Decía que más o menos en el año 2009-2010 empecé a trabajar en temas de concientización, de cómo ayudar a la gente a cuidarse mientras navega en Internet. Ese camino me llevó. Yo en ese momento fui uno del grupo fundador de una ONG que aquí en Argentina se llamó Argentina Cibersegura. Ok. Y ese camino, ay, justo, perdón, mi mujer me acaba de alcanzar una botella de agua y me salvó porque estaba, Nada. qué genio, Gracias, muchas gracias a tu mujer. te agradecen acá. Ay, qué bueno, no sabe cómo lo necesitaba. No, y fundamos una ONG, Argentina Cibersegura, con el ánimo de ayudar a la gente a cuidarse en Internet. Y eso me llevó a varios lugares. Primero que nos empezamos a especializar en lo que es menores de edad. Los colegios nos empezaron a pedir y las escuelas nos empezaron a pedir que vayamos a dar charlas. Y cuando nos dimos cuenta, un proyecto que había empezado como muy amplio, sin limitarnos a esta problemática de los menores de edad, empezó a crecer en ese segmento porque parecía haber una necesidad muy puntual. Y brevemente creo que hay tres grandes hitos. Digamos, en 2013 participamos de forma activa con la ONG en lo que fue la sanción de la ley de grooming en Argentina. Eso para mí ya fue un antes y un después. Y en 2016 hablé en TEDx Río de la Plata, que es uno de los eventos TEDx, creo que el más grande del mundo. Es raro, los eventos TEDx suelen juntar 300, 500, 1000 personas, y esta gente mete 10.000 personas en un estadio y otras 60, 70.000 por internet. Y esa charla para mí fue un antes y un después. Hablé de grooming, que es de lo que vamos a hablar hoy, y quizás también por eso es que mucha gente me pide que dé charlas. Hay un montón de gente que hace lo que hago yo. Y nada, como que cuando me di cuenta encontré en esto una pasión, porque me encanta. Me di cuenta que ayudás a un montón de gente. Me he encontrado con un montón de casos de gente que te dice gracias a tu charla o gracias a lo que dijiste o que hablé contigo, lo que fuera. Y bueno, eso, de hecho, espero, de alguna forma yo estoy intentando cerrar ese círculo de 10 años con un libro. Ese libro está en manos de la editorial. Ahora, con toda esta crisis, estamos
recalculando la fecha de publicación, pero si todo sale bien, digamos, para fin de año, como que ese proceso que empezó en 2010 va a terminar con un hermoso libro que ya está escrito sobre la crianza digital y un libro para las familias, madres, padres, docentes, educadores, pediatras, sobre cómo educar para que los chicos hagan un uso sano y seguro de la tecnología. Wow, pues muy importante que salga pronto ese libro, por lo menos en digital o no sé qué versiones tendrá. Ah, Muy- estamos viendo, estamos viendo. Es un momento raro para el mundo. Nada, igual estamos bien. Calculo que para agosto, septiembre, octubre vamos a estar. Ya entró en edición el libro, ahora será un mes más, un mes menos por cuestiones de imprenta, etcétera. Por supuesto que va a estar en formato digital para llegar a todo el mundo. Y en papel, al menos en Argentina, pero también con expectativas de llegar a la mayor cantidad de países de Latinoamérica posible. Pues muy interesante, Sebastián, y justamente por eso es muy valioso que nos acompañes ahora. Quisiera entrar en materia iniciando con la definición de grooming. ¿Qué es grooming? Y Bien. si ese nombre o ese título se le dio antes o ahora, compártenos un poco de eso. Bien, sí, lamentablemente no sé por qué no hay una palabra en español para esto, hay cosas que se han traducido y esto como que creció y quedó ahí. Grooming es cuando un adulto contacta a un menor a través de Internet, a través de las tecnologías, y lo va a buscar manipular para llevarlo a territorios sexuales. Insisto, tiene que ser un mayor y un menor. Si son dos menores o dos mayores, estamos hablando de otras problemáticas. En el grooming sí o sí tiene que estar dada esta disparidad y a través de la manipulación, o sea, estos dos componentes tienen que estar claves, la tecnología y la manipulación, están algunas definiciones según la ley, pero de alguna u otra forma el hecho de que haya un mayor y un menor presume, digamos, y siempre hay algún tipo de manipulación. Y el tercer componente, que es esto del terreno sexual, hay distintos escenarios de grooming. El escenario que todo el mundo se imagina es el adulto que capta al menor o a la menor y se hace pasar por otro menor, o lo engaña, ¿cómo se dice? Ujú. Lo va Lo a traer de alguna seduce, forma, lo sí. seduce, eso, Ujú. esa era la palabra que faltaba. Y la situación que tiene mucho la gente en la cabeza es buscar concretar un encuentro físico, o sea, que en algún momento se encuentren y generar un abuso sexual. Sin embargo, este es solo uno de los escenarios del grooming. También se da grooming cuando el adulto termina pidiéndole al menor fotografías o videos o, digamos, o incluso hablar de sexo. Todas estas situaciones también se configura el delito de grooming o la figura de grooming según la ley, es delito o no es delito, de qué forma, pero el grooming tiene toda esta visión amplia, o sea, no es necesario que se busque el encuentro físico para que estemos hablando de grooming, y de hecho es muy importante entender que en la mayoría de los casos no se va a buscar el encuentro físico, sino que en la mayoría de Mm. los casos esto está asociado dentro del, digamos, yo, de nuevo, yo no soy psicólogo y no es mi especialidad, pero digo, uno fue aprendiendo a lo largo de los años, pero básicamente dentro de lo que tiene que ver con las perversiones y la pedofilia, hay un grupo de gente que tiene que ver con consumir estos contenidos, o sea, adultos que buscan imágenes o videos de menores porque les genera satisfacción sexual. Ujú, Y ujú. también hay un grupo grande, por supuesto asociado al primero, pero también hay un grupo grande que lo que busca es la difusión de esos contenidos. Es decir, necesitan esos contenidos para entrar en redes de pornografía infantil y usan esos contenidos para distribuirlos en redes de pornografía infantil. Y después está el tercer tipo, que es el que va a buscar ya el acceso carnal o el abuso físico. Pero en los tres casos tenemos grooming desde distintas variables. Pero siempre está, para cerrar, volvemos al principio, adulto y menor, siempre, Ujú. tecnologías y manipulación y contenidos sexuales. Siempre están esas variables, digamos. Nos estás hablando de tres escenarios muy, digamos que en su dinámica muy parecidas, pero con propósitos distintos. Muchas veces uno tiende a considerar que eso no le va a pasar a uno, como pasa en la trata de personas que nunca, que son temas muy asociados. Esto del grooming, Sebastián, es un tema del azar, es un tema de frecuencia en el acceso del computador de nuestro hijo a alguna página especializada, es resultado de qué. Es decir, estas redes que hay detrás de este propósito, que pueden ser individuos o colectivos, ¿cómo identifican a su víctima? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Es interesante, la pregunta es súper amplia. A ver, primero me parece súper importante lo que mencionas, que es no limitarse a esto a mí no me va a pasar, o a mis hijos, o a mi hija, a mis hijas no le va a pasar, porque es un error muy común, que ya lo vi demasiadas veces,
y lamentablemente cuando yo me entero de los casos es porque ya ocurrieron. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que es histórico esto, ¿no? En mi generación era el tema de tomar alcohol y conducir. Me acuerdo que nuestros padres, todas las familias creían que sus hijos no hacían eso y sin embargo era algo demasiado común en mi adolescencia. Hoy en día hay mucho más información al respecto. Si vamos una generación más, quizás era fumar, pero siempre en todas las generaciones hay algo Hay un que riesgo que te pone en riesgo. hay determinados malos hábitos, algunos más o Mm, menos nocivos, pero que siempre está esta idea instalada en ciertos adultos de que a mi hijo o a mi hija eso no le va a pasar. Esa idea es muy peligrosa, eso para empezar. Es decir, no hay, justo lo hablábamos en un vivo la semana pasada, no hay una tipología que vos digas, este tipo de preadolescente es potencial víctima de grooming. Principalmente porque la potencial víctima de grooming, alguien me decía, el otro día hacía un vivo con una chica que era pedagoga y me decía, bueno, pero pero, una potencial víctima de grooming es alguien que tiene algún grado de vulnerabilidad o que se encuentra demasiado solo. Y yo le decía, ¿qué adolescente no fue vulnerable o se encontró solo en algún momento de su adolescencia? Entonces, por supuesto que si hay alguien que vive en un estado de mucha soledad o de mucha vulnerabilidad, va a ser potencial víctima de grooming, pero también en la adolescencia todos tenemos nuestras semanas, nuestros meses, porque es una etapa muy difícil de la vida. Entonces nadie está a salvo. Por supuesto que digamos, los agresores se aprovechan de esta variable de buscar en insisto con lo de preadolescente también, porque si querés podamos al tema de las edades, que hay sí, ahora me muchas, cuentas muchas el ideas mayor. erróneas sobre cuál es la edad objetivo del grooming, pero se encuentra con muchos niños, con muchas niñas que están buscando algún tipo de empatía, algún tipo de satisfacción. Entonces, de ese lado aparecen algunas variables, pero insisto, son más en qué condiciones poder ser víctimas de grooming que pensar que uno, porque es de una forma u otra, no va a ser jamás víctima de grooming. Mm, Insisto, especialmente por las etapas en las que todo pasa. Y por último, para cerrar con tu pregunta, en cuanto a dónde los agresores están en las redes que está todo el mundo, o sea, Facebook, al principio era Facebook, ahora me estoy encontrando cada vez con más casos a través de Instagram, lo cual es lógico, y WhatsApp. WhatsApp. Mm, Sí, WhatsApp, o sea, WhatsApp no puede ser nunca un primer medio de contacto o nunca. mm, En algunos casos, en algunos grupos que son muy abiertos, pero en línea general en WhatsApp, ya sea por un grupo, por un contacto, vos ya conoces a la persona, las redes sociales nos permiten, digamos, conocer gente y los agresores lo usan para contactar menores a diestra y siniestra. Entonces, hay una cuota de azar. Si querés te cuento una historia con esto de la cuota de azar. sí. Hace unos años, en 2015, hubo un caso muy difícil acá en Argentina, que fue el caso de Micaela Ortega. Fue una niña de 12 años que desapareció de la casa y apareció 35 días después muerta. Y su asesino la captó por Facebook en un clásico caso de grooming. Se estaba haciendo pasar por otra niña cuando él era un adulto de 26, 27 años. Eh, Hago un paréntesis acá para todo lo que nos está escuchando. Es raro que el grooming termine en muerte, digamos, vale la pena aclararlo para que la gente no piense, pero puede pasar, digamos, Pero se es sale de las excepcional. manos el encuentro. Ujú, ujú. La primera declaración de este hombre fue que la quiso violar, que la nena se resistió, y de hecho hay algunos indicios ahí judiciales de que no era la primera víctima y que evidentemente las otras se dejaron de hacer, digamos, no se resistieron y no terminaron con la mala suerte que Micaela, con otra mala suerte porque fueron abusadas. Entonces, fue un caso muy duro, muy duro. ¿Qué te iba a contar? ¿Te dije un ejemplo de qué? Me diste el ejemplo de la niña que murió, que se perdió 35 días. Ajá. Sí, pero te dije que Ibas por ahí. era para graficar algo, ¿eh? Para graficar qué era. Las edades o los medios de acceso, una de las dos. Lo de Facebook, Ah, lo sé, WhatsApp. que cualquiera puede Mm, ser víctima. Ahí está, gracias, perdón. tranquilo. Entonces, cuando esta chica apareció muerta, nosotros increíblemente, la chica desapareció en febrero, perdón, en marzo y apareció en abril, ¿no? Ujú. Y nosotros en junio fuimos a esa ciudad, una ciudad, mi ciudad natal, Bahía Blanca. Yo nací ahí, una ciudad del interior de Argentina. Y teníamos una capacitación armada, el viaje terminó siendo distinto a lo planeado, ya estaba planeado desde diciembre el viaje y de golpe hicimos un viaje como hacíamos todo el tiempo para ir a ciudades a concientizar de estos temas
Y de golpe estábamos yendo a la ciudad donde había fallecido una chica de 12 años, en lo que fue el caso de grooming más grande que tuvo este país. Entonces, imagínate que el viaje cambió, tuvimos que agregar un montón de actividades para dar respuesta a la demanda que esa ciudad tenía de estos tipos de materiales. Y estábamos en una capacitación y había docentes del colegio de Micaela. Y una docente, estaba todo muy, o sea, ahora te lo puedo contar, pero estaba todo muy, había mucha angustia en el ambiente, fue un viaje muy difícil, muy difícil. Y me acuerdo de una docente que contaba muy, muy, muy compungida que ella no sabía qué hacer cuando se dio a conocer que apareció Micaela, que este tipo Jonathan Luna la había captado, y en su momento se difundieron los perfiles de Jonathan Luna, o sea, se sabía que Jonathan Luna tenía 3 perfiles de Facebook, y en los medios se difundieron esos perfiles de Facebook. Y Ok. esta docente dice que se le ocurrió decirle a los alumnos, chicos, fíjense si alguno de ustedes era amigo en Facebook de este perfil. Y Ok. había tres nenas, en un grupo de 35 chicos, un colegio, había Ujú. 3 nenas en el aula que lo tenían de contacto, no a él, sino a sus falsos perfiles, ¿no? O sea, Claro, que entonces, había. Ujú. a mí esta historia me resultó fascinante y me acuerdo que en el momento yo tenía, todavía tengo la piel de gallina cuando te lo cuento, porque decía, fíjate que fue Micaela, pero podría haber sido cualquier otra. O sea, fue Micaela Ujú. porque ese día Micaela estaba un poco más vulnerable que el resto. Ese día Micaela accedió a encontrarse con este hombre, pero podría haber sido otra. O sea, quizás ese día Ujú. él la encontró a Micaela en un mal día y como mucho más predispuesta a buscar apoyo en alguien. Pero había otras chicas y así como había otras 3, había otras decenas y centenas. Entonces, mucho cuidado con pensar, porque también lo que pasa cuando se conoce a las víctimas es que caemos en la victimización de la víctima, ¿no? Entonces se empieza a analizar por qué esa persona terminó siendo víctima. Y la verdad es que lo que te quiero decir es, independientemente de algunas características, hay un componente de azar muy grande, hay un componente importante de azar, que siempre está presente y Mm. entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, de ese lado. Por acá nos estaban hablando, me estaban haciendo algunas preguntas. Dicen, en mi casa parezco un espía, cada vez entran por un lugar diferente y borran lo que hablan. Y ahí, en oportunidad de este comentario, hacerte una pregunta y es, ¿cómo se da ese primer encuentro y cómo se da ese primer encuentro en términos de comunicación y cómo uno puede tener algunas señales de alerta con respecto a alguna comunicación de un hijo o a un menor que esté cerca de nosotros? Sí, de nuevo, muy buenas preguntas, muy amplias. Me voy a permitir agregar un componente más con el tema del espía. Voy a empezar por Prometo ahí. hacerlas más pequeñitas y más... No, no, me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta. Si a vos no te molesta Okay. que yo te conteste en 5 minutos, a mí No. me encanta. Ok. Igual, no te olvides tu pregunta porque quiero decir algo con el tema del espía. Quiero hacerme una salvedad. Voy a quedarme con Ok. el caso voy a quedarme con el caso Micaela Ortega. Claro. Uno de los motivos por el cual se demoró es que Micaela tenía 12 años y tenía una cuenta de Facebook. Como la madre sabía que Facebook era para chicos de mayor de 13 años, había hecho un acuerdo con Micaela que le dejaba tener Facebook si compartían la contraseña. Ujú. Eso hizo que Micaela tenía 2 perfiles de Facebook, uno con el que compartía la contraseña con la madre y otro con el que no. Adivina dónde la atrapó quién fue finalmente su asesino. Eh, vi pasar los mensajes, pero no vi la persona que dijo lo del espía, no sé si es un hombre o una mujer, pero digo, piensen cuando ustedes eran adolescentes, cuál era su reacción si sus padres los espiaban. Era ver qué hacíamos para que no nos espíen. Entonces, espiar a los hijos es pan para hoy, hambre para mañana, decimos acá. O sea, es una medida tan cortoplacista y tan poco eficiente. En seguridad informática, en términos técnicos, ¿no? Pero en seguridad informática hay algo que se llama falsa sensación de seguridad y que pasa demasiado seguido, que es la sensación que tiene la gente que está segura cuando no lo está. Bien, vos tenés como 2 grandes problemas en seguridad. Uno es el contrario, un ejemplo es el avión, ¿no? La gente le tiene miedo a volar cuando es súper seguro. Ese es un problema, pero no es tan grave porque en el fondo la gente está segura. El otro problema es el otro extremo, cuando la gente piensa que está seguro, ¿no? Si se me repite la palabra, el tonto que va a la autopista a 140 kilómetros por hora, convencido de que no pasa nada porque sabe manejar. Entonces, espiar a los chicos es tener un matafuego vencido. Nos parece que está ahí, que nos va a salvar, pero cuando se prenda fuego no va a funcionar. El día que nuestros chicos nos quieran ocultar algo, nos lo van a ocultar, especialmente si son adolescentes. Entonces la solución no es espiarlos, la solución es empoderarlos. La solución es darles herramientas. Yo siempre comparo, ¿cómo le dicen en Colombia cuando vas a bailar? ¿En la disco? ¿Cómo le dicen? ¿A rumbear?
Sí, pero el lugar, nosotros decimos boliche A acá. la discoteca, La discoteca, ok, la sí. discoteca. Yo siempre comparo con la discoteca. ¿Cuál es el Es que plan, hace digamos? rato no voy a bailar. Me siento Yo viejo. tampoco. Insisto, lo digo, insisto, digo esto, yo a veces soy un poquito, por ahí un poco provocador, lo digo con todo respeto, no sé ni quién fue la persona que lo dijo, lo de espiar, pero digo, ¿cuál es el plan? Ir a la discoteca con su hijo, con su hija hasta que tenga que edad. Y cuando en lugar de la discoteca tenga un novio y vaya a un hotel de alojamiento, que va a ir al hotel de alojamiento a ver qué están haciendo. Entonces, la realidad es que nosotros le tenemos que dar herramientas para que sepan cómo cuidarse y fundamentalmente para que sepan cuándo y cómo pedir ayuda. Esto estoy hablando de chicos arriba de los 10 11 años, ¿no? Si tienen 6 o 7 puede haber algunas herramientas de control, pero ya que hablen de espiar, a mí me marca que ya no son de control, sino que son de espiar. Insisto, el gran problema de espiar es que podemos pensar que estamos seguros y no estarlo. O sea, no es un tema, no es que a mí me molesta, a mí me parece súper importante la privacidad, pero lo digo con la mejor, lo más grave que puede pasar cuando se espía a los chicos es pensar que estamos seguros porque los estamos espiando y a veces no somos conscientes de cuánto puede pasar que nos estemos perdiendo, ya sea porque lo hicieron y lo borraron. Entonces, es muy importante que los chicos sientan que nosotros estamos no atrás de ellos espiándolos, sino al costado de ellos para que cuando tengan dudas, miren al costado y sepan y puedan, tengan a quien pedirle ayuda. A mí me parece, perdón que me quedé un poco con lo de espiar, pero la verdad que lo de Micaela Ortega a mí me quedó muy marcado cuando Mónica dijo, yo tenía el Facebook de ella y ella tenía otro Facebook con el que estaba chateando con un tipo que la terminó matando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces los chicos son más vivos de lo que creemos. Ahora obviamente me olvidé tu pregunta, pero me la puedes hacer de nuevo. Está muy bien. No, ¿cómo puede un joven darse cuenta? ¿Cómo es ese lenguaje del primer encuentro? Te decía, ¿cómo puede un adolescente o un niño de 10 11 años darse cuenta que esa relación digital está apuntando hacia un lado que no es conveniente y cómo un papá también pudiera, si tiene la suficiente confianza o no, estar alerta? Creo que esa fue la que te hice. Sí, sí, perfecto, súper interesante. En el caso de los chicos, lo que nosotros les decimos es, no es fácil darse cuenta en el primer contacto. En realidad, depende de las edades, ¿no? No es lo mismo 9 que 14, pero digo, en líneas generales los chicos tarde o temprano van a conocer gente en Internet. Y en realidad el punto es que si vos estás chateando con alguien que no conociste por fuera de la red, tenés que tener determinados recaudos. Con lo cual, por ahí pueden chatear un día, pueden chatear 10 días con el groomer, y si a la mínima que el groomer le dice, che, ¿por qué no te sacás la ropa? ¿Por qué no me mandas una foto? ¿O cuándo fue o ya tuviste sexo? Decir, no, no, yo este tipo de conversaciones con desconocidos no tengo. Entonces, no se trata tanto de ser capaces de detectar en el momento, porque también se vuelve mucho eso, ¿cómo darte cuenta si el perfil es falso? No es tan fácil darse cuenta que un Sí, perfil es sí, falso, o sí. sea, tiene fotos. Entonces, lo más importante es saber que con las personas que no conocemos en Internet hay límites que no podemos pasar, que no conocemos fuera de Internet. Hay límites que no podemos pasar. Y exponer nuestra privacidad, nuestra sexualidad con personas que no sabemos quiénes son es algo muy peligroso. Entonces, lo que los chicos tienen que saber es, digamos, no sé, te doy un ejemplo. Yo estoy jugando al FIFA, ¿no? Yo soy un nene, no estoy jugando al FIFA. Y se me pone a hablar alguien que está jugando al FIFA conmigo. Yo no sé quién es. ¿Tá? Veo que es un perfil, tiene una foto de un nene, pero no sé si es un perfil falso o un perfil verdadero. Mientras hablemos de fútbol y de FIFA, puede pasar un día o puede pasar 6 meses. El tema es cuando esa conversación escala a dónde vivís, a qué colegio vas, tenés novio, tenés novia. Entonces, la mejor forma de darse cuenta es cuando ellos ven que la conversación va para otro lado. Y lo otro que siempre, siempre, siempre les digo es, hay algo, me he tocado ver transcripciones de chats de causas judiciales de grooming, y algo que hay un patrón que es muy común, que es que el agresor es por demás condescendiente con la víctima, ¿no? Entonces la víctima tuvo un mal día en el colegio porque una profesora lo retó, la profesora es mala, no te entiende. Se peleó con el padre, papá no te entiende. Estás enojado con tus compañeros. O sea, hay un tema que yo siempre le digo a los chicos, tengan mucho cuidado con esas amistades en internet que parece que los entienden mejor que nadie, porque puede ser que sea un agresor. O sea, si de golpe te encontrás con ese alma gemela que te da la razón en todo y vos sos, no sé, de la América y de América, y a vos te gusta el fútbol y le gusta el fútbol, y a vos te gusta esta serie y le gusta la misma serie, eso es un motivo para sospechar. De nuevo, nada es concluyente,
pero también es un motivo para sospechar y desde muy chiquito le tenemos que decir a los chicos, mirá que las amistades no son eso, yo me encuentro con muchos chicos que se frustran cuando se pelean con un amigo y las amistades también son eso, las amistades no son perfectas, las relaciones no son perfectas. Si les damos esa realidad de la vida desde muy chiquitos, quizás cuando se encuentren con amistades perfectas, va a ser más fácil. Hace unos años una chica que fue víctima de grooming me dijo, ¿cómo fue que me dijo? Me dijo, yo solamente buscaba escucha y comprensión. De quien fue su agresor y a quien le terminó enviando fotos desnuda. Yo siempre digo que los adolescentes se encuentren escucha y comprensión en personas malintencionadas, habla muy mal de todos nosotros, de las familias, de los colegios, de las amistades. Pero fíjate que el groomer, el agresor, sabe eso. O sea, lo único que hizo fue escucharla y darle la razón en todo y terminó consiguiendo fotos de esta chica desnuda. Entonces, eso desde el lado de los chicos. Del lado de los padres, dos o tres patrones también bastante comunes cuando uno escucha casos. El primero es que los chicos se retrotraen con el celular, ¿no? De golpe solían estar así con el celular y ya están así. De nuevo, esto no es para decir sos víctima de grooming, ¿no? Puede ser que están con una noviecita, con un noviecito. O sea, hay mil motivos por los cuales hagan Sí. eso. Hay que empezar a buscar patrones. Después que pasen mucho tiempo encerrados con el celular, es muy común que lo hagan en el baño. Estos me lo he encontrado en muchos casos, ¿no? Uno te imagina que en la adolescencia pueden pasar otras cosas con el celular en el baño, pero de nuevo, son patrones para tener en cuenta que de golpe el celular se vuelve algo muy, muy como si fuera algo, viste, un tesoro, digamos. Eso es un indicio. El otro tiene que ver con los vocabularios. Bien, me he encontrado con varios casos donde las familias destacan que habían notado que el vocabulario de la víctima había migrado, se había sexualizado, digamos, y de golpe un niño que no solía hablar de sexo, una niña que no solía hablar de sexo, empiezan a usar determinadas palabras que parecieran no venir ni del colegio ni de su casa. Y la tercera es cuando empieza a mostrar problemas en otras variables. O sea, el groomer suele captar a los chicos de una forma en donde empiezan a tener problemas de rehabilitación con, de rehabilitación, de relacionamiento con sus amigos del colegio, con la familia. Estas tres cosas, ninguna es concluyente, o sea, no podemos decir sos víctima de grooming, pero son tres alertas para llamar la atención, para prestar atención. Ok, me están diciendo acá que se va la señal. Yo la oigo muy bien, no sé si hay alguien más. Sí, yo también, yo te escucho perfecto. Yo también lo escucho bien, no sé si hay alguna otra observación de la señal de alguna otra persona para que, si lo hay, pues nos acomodamos, y no A para que ver, la persona que nos sigue lo intente, pero yo te escucho perfectamente. sí, yo estoy Para acá que no probando se pierda la mi conexión a información, yo también te escucho bien. Por ahí me dicen que está bien, a ver si de pronto, creo que es Verónica la que me dijo que se escuchaba mal, una seguidora, una amiga. Entonces, a ver si intentas en otro lugar, y así logramos que se comuniquen. Sí, creo que la mayoría está diciendo que bien, pero quería atender tu recomendación. Estaba, Sebastián, como en este momento tan importante en el que uno está intentando identificar si mi hijo o mi hija o este menor está en riesgo, y descubro que efectivamente hay algo sospechoso, ese acto seguido, yo creo que digamos, de pronto impulsivamente no me ha ocurrido, uno quiere enfrentar a ese agresor. ¿Qué es lo recomendable en ese momento, o qué te dice la experiencia en razón a descubrir una realidad desconocida, que es ese contacto que ya está establecido? Sí, enfrentar al agresor es una reacción. ¿Impulsiva de todos? Y sí, por supuesto que es impulsiva. Me he encontrado con muchísimos casos. A veces me he encontrado con que la televisión vanagloria o felicita. Encontró al agresor de su hija, se encontró en una esquina y le pegó. Bueno, todo depende, ¿no? Si uno quiere si uno lo que busca es resolver sus instintos violentos, está bien. Es muy importante identificar que esto no ayuda ni a nuestros hijos ni a potenciales víctimas. Nuestros hijos no necesitan que vayamos a pegarle al groomer, necesitan una contención, y de hecho tengan en cuenta que en muchos casos se generó una relación de cariño, escuchen bien la palabra, entre el agresor y nuestros hijos, que nuestros hijos van a necesitar varios días o varias semanas para, para recuperarse. Me he encontrado con muchos casos en donde cuando van, y me acuerdo un caso de un chico que le estaba mandando fotos a otro señor, y que cuando fueron le dijeron, no, te está manipulando
manipulando, el chico decía, no, él es mi novio y nos queremos, y, o sea, así hay un montón de casos. Entonces, lo primero a entender es cuál es la prioridad. La prioridad tiene que ser nuestros hijos y contenerlos. Esa contención no se va a resolver en 5 minutos. O sea, hay que sacarse la fantasía de la cabeza de que se van a sentar con los chicos y les van a decir, mirá, está siendo víctima de grooming. Y los chicos van a decir, ah, tenés razón, no me di cuenta, gracias, no. Va a ser muy difícil destruir eso, probablemente necesita acompañamiento terapéutico, pedagógico, del colegio, etcétera. Eso primero. Entonces, primero, el foco tiene que estar puesto en los chicos. Lo ideal es no responderle y hacer una denuncia. Yo ahora estoy medio perdido, no recuerdo en Colombia cómo es la situación, no sé si vos... Sí, yo hoy hablé inclusive con la policía, hay un área de ciberseguridad, de hecho quienes tengan en Colombia algún interés de ese acercamiento, con mucho gusto. Ahí hay una intendente que está súper dispuesta a recibir cualquier tipo de denuncia en Bogotá, pero igual también podemos intermediar en Cali o en otras ciudades. Efectivamente, y eso da espacio a mi pregunta, en la siguiente pregunta, que sé que no has terminado la anterior, pero para que no lo olvide yo, ahora soy yo la que no quiero olvidarlo, es que justamente se ha intensificado este tema del ciberdelito, me mencionaba yo hoy en la policía, por la cuarentena. ¿Y por qué? Por resguardarnos. Pero ya me salió. Y los niños además han querido como hacer sus canales de YouTube, ya están más interesados en un acercamiento digital y como pues la comunicación es más permanente a través de las redes. ¿Qué opinas tú si esto se ha incrementado? Y bueno, aquí creo, aquí sí, allá, ¿y qué hacemos frente a esa situación? Sí, aquí en Argentina salieron noticias similares, de que crecieron las denuncias. A, a mí me parece que al menos vale la pena destacar la diferencia entre crecieron los delitos informáticos, identificamos más delitos informáticos, que no significa que crecieron más, sino que los identificamos más, y recibimos más denuncias, porque son tres instancias muy distintas. Yo creo que es muy probable que hayan crecido mucho más las últimas que las primeras, es decir, puede ser que haya un poco más de delitos informáticos. Yo creo que lo que está pasando es que tenemos puesto más el foco ahí, que se está hablando más del tema, que estamos pasando más tiempo. Puede ser, digamos, que haya un poco más en el sentido, pero digo, en general, no sé, un ladrón que roba dinero en la calle no se convierte en un ladrón digital en 3 minutos porque hay una pandemia. Entonces, en líneas generales, los que están cometiendo delitos informáticos los siguen cometiendo Hace ahí. tiempo, sí. Algunos están con una teoría que a mí no me convence, que como estamos más tiempo con la computadora es más probable que seamos víctimas. A mí me parece, conociendo varios incidentes, puede ser que se acelere un poco el tiempo en el que somos víctimas. Digo, puede haber una variable, pero aquel que no se cuida en Internet, no se cuida y punto. O sea, y tarde o temprano esté en la casa todo el día o esté O sea, si no estamos en nuestras casas, estamos en el trabajo, estamos con el celular. A mí me parece que mi opinión personal es que está un poco exagerado eso, que sí es Okay. probable que estemos prestando más atención y sí, esto es un dato, digamos, que es que hay más denuncias. Ese es un dato inobjetable que lo identifican las fiscalías y los equipos especializados. Entonces a mí me parece que hay que tener mucho cuidado también, porque a mí lo que me preocupa de esa idea es que la idea es que, bueno, cuando se termine la cuarentena van a bajar los delitos informáticos. Los delitos informáticos no van a bajar, bajo ningún punto de vista. Eh, yo qué sé. Dice, voy a atender una pregunta aquí de Dale. Verónica, 9617, dice, ¿es peligroso o perjudicial abrir un canal en YouTube para niños? Pero ¿te referís a que los niños lo vean en Eh, el canal de YouTube o que ellos yo, transmitan? yo intento entender lo que dice Verónica, es que los niños quieren abrir su canal de YouTube, como en el caso de su hija, y esto, pues, ¿qué implicación tiene en niveles de riesgo? Es una consulta muy común. Mi hija quiere ser youtuber. Eh, me llega todo el tiempo. ¿Qué les digo? La gente espera que yo les diga si sí o si no. Eh, a ver, primero, obviamente, eso está Sí, clarísimo. ella Bueno, lo ahí te quiere. cuento, ahí te cuento. Algo que yo digo siempre, me acuerdo cuando escribí el libro, como que me ocupaba mucho la atención, que es, yo no le puedo decir a cada familia qué tiene que hacer, ¿está bien? Yo te puedo contar cuáles son los riesgos, pero cada familia es un mundo, digamos. O sea, vamos con el ejemplo de la discoteca. Yo tenía amigos que fueron a la discoteca a los 12, 13 años, otros fuimos a los 14, 15 y otros los dejaron ir a los 16. Entonces,
no hay una receta única o una edad. Sí hay algunos consejos o cuestiones que por ahí vale la pena tener en cuenta. En cuanto a ser youtuber, por supuesto que un menor se exponga en un canal de YouTube tiene sus riesgos, digamos, fundamentalmente en términos de exposición de la privacidad, digamos. Y por otro lado, tipo, son chicos y pueden no ser conscientes que eso que van a publicar va a quedar para siempre. Me ha pasado, me encontré, por ejemplo, con un caso el año pasado, sí, el año pasado, de una chica que se había hecho como un canal, en TikTok había sido, pero se había hecho como un canal que se hacía bailes, no sé qué, y estaba todo muy lindo hasta que de golpe no sé cómo esos bailes pasaron de ser divertidos a ridículos, y de golpe ya no los hacía más, pero la gente seguía viendo sus viejos videos. Entonces, obviamente una nena de 6 7 años puede no ser consciente de cómo sostener esos contenidos de forma tal de que dentro de unos años no arrepentirse. Entonces, mi respuesta va a estar siempre más cerca del no que del sí. Ahora, también puede ser una oportunidad hacerlo. O sea, yo algo que aprendí todos estos años es que el no es muy peligroso. O sea, el no es tan fácil como peligroso, ¿no? Vuelvo al Digamos ejemplo que de las espiar. víctimas, perdón, te hago un paréntesis ahí un poco, las víctimas que se conocen son, digamos, tienen un índice alto en YouTube para poder de pronto No, ayudarnos no, no, a... no. No, yo creo que lo de YouTube y grooming no hay relación. Yo estaba pensando más en Mm, ciberbullying, violencia en las ujú, redes, burla. ujú, No, por el lado de mm, grooming, no me parece que alguien que tenga un canal de YouTube sea más propenso al grooming en lo más mínimo. No, a mí me ok. parece que pasa por otros riesgos en Internet como el ciberbullying o Mm, la exposición de la privacidad. Eh, yo lo que te estaba diciendo es, yo he aprendido que el no es muy peligroso, ¿no? El no es una vez más una falsa sensación de seguridad. O sea, en realidad lo que hicimos fue prohibirle, pero no le enseñamos a usar Internet sin exponerse. Entonces, a veces cuando los chicos se ponen muy insistentes, es mucho mejor encontrar un cómo podemos ser youtubers en lugar de si podemos o no ser youtubers. Y quizás podemos hacer un acuerdo, decir, bueno, a ver, ¿de qué quieres hablar en YouTube? Quiero hablar de tal tema, no sé, me gusta, no importa, Los Simpsons, o me gusta hacer dibujos, o me gusta hablar de cocina. Bueno, entonces, charlemos a ver cuáles son las mejores reglas para que vos puedas hacer un canal de YouTube. Lo vas a hacer primero, siempre vamos a hablar con papá y mamá, o con quien fuera, a ver de qué vas a hablar el próximo capítulo. Vas a escribir un guión, para hacer una cosa, aunque sea una nena, tipo, ponernos de acuerdo. Lo vas a hacer siempre en este lugar de la casa, como estoy yo ahora, que se ve una pared gris de fondo. No podés mostrar tu habitación ni contar dónde vivís. No puedes hablar de esto. Y por ahí a veces es mucho más fácil ir mm. con ese approach, con ese acercamiento. Acompañamiento, Claro, ajá. decir, bueno, vamos a hacerlo con cuidado. A veces hacerlo con cuidado, a pesar de que no sea muy recomendable que una niña de 6 7 años tenga un canal de YouTube, a veces hacerlo con cuidado puede tener mucho mejor efecto que prohibirlo. Eh, Tienes la razón. entonces, de nuevo, va a depender mucho de la casa, de cuán eficiente sea el diálogo, de ver si podemos convencer a nuestros hijos de, mirá, esperar unos años, por qué lo querés hacer, buscar herramientas. Porque dice, no, quiero que mis amigas, vos pará, si querés que tus amigas, ¿por qué no haces videos y los mandás por WhatsApp en vez de subirlos a YouTube? O hagamos el canal de YouTube privado y mandá el link solamente a tus amigas, no lo dejes público. Entonces son formas que podemos ir encontrando insisto, a veces sí con cuidado es mucho mejor que no. Sebastián, si logramos detectar que uno de nuestros hijos están siendo víctimas de grooming y hacemos el procedimiento judicial necesario, hay casos en los que ese victimario regresa, es decir, puede volver a usar la misma víctima en un tiempo corto o largo. Una buena pregunta. Yo no me he encontrado con casos. eh, no tengo el de las víctimas que yo he conocido, no nos olvidemos que yo conocí muchas víctimas y al mismo tiempo conocí re pocas. O sea, yo me entero de primera mano de 4, 5, 6, 10 casos por año y hay cientos o miles. Entonces, eh, yo no me he encontrado con el caso, pero al mismo tiempo quizás alguien que esté más en la línea judicial y conozca más, me suena que es probable que esto ocurra. O sea, entonces no quiero decir que no, solo porque yo no he conocido casos así, porque me suena que es probable que esto pueda ocurrir. Quiero hacerte una pregunta relacionada con niños y niñas
en términos de género, ¿el riesgo es igual para ambos? No. ¿O hay más Eh, recurrencia de uno en particular? o sea, el riesgo no es igual para ambos. Lo que me he encontrado con mucho peligro es familias que creen que sus hijos, por ser hombres, no pueden ser víctimas. Y esto es muy peligroso porque hay un montón de casos de chicos que son víctimas de grooming. Pero estadísticamente no podemos negar que hay una preponderancia de agresores varones y víctimas mujeres. Hay más víctimas mujeres que hombres, me parece que sería necio negarlo y entender que quizás las mujeres están un poquito más en riesgo, pero de nuevo, esto no significa que porque tengas hijos no pueden ser víctimas. Me he encontrado con casos de chicos que terminan sacándose la ropa, mostrando su miembro, tocándose, lo desafían a darse besos con otros chicos. He visto muchos casos de niños víctimas, pero lamentablemente la gran mayoría son niñas las víctimas. Y el agresor es siempre un hombre, sea la víctima hombre o mujer. Esto habla mucho de la estructura de hombre que hemos creado con nuestras En la culturas, sociedad. pero el agresor es siempre hombre. No he conocido, y doy fe que no. Estoy seguro que hubieran mencionado si se conocieran casos de agresoras mujeres que no ha habido. Con respecto a los escenarios que nos planteabas al inicio, el porcentaje, bueno, no sé si lo sepa realmente, pero en términos de pornografía infantil, gran parte de ese mercado utiliza el grooming o, pues, te estoy hablando en términos de trata también infantil. Entonces ahí, y me parece importante en términos de alerta para los niños y los adolescentes, el mercado de la Sí, pornografía infantil se nutre del grooming mucho. sí, sí, totalmente. No, lamentablemente no sé porcentajes. Sí, por ejemplo, conocemos, hay sitios o portales o redes de pornografía infantil, esto me lo ha dicho gente de la policía, en donde si vos querés ser miembro, o sea, querés recibir contenidos de pornografía infantil, para ser miembro tenés que subir tus propios contenidos. Es una forma de mantener esa red con contenidos activos. Y hay redes muy profesionales que si un pedófilo se busca un video de pedofilia, se lo baja y lo sube, le van a decir, no, ese video ya lo tenemos. Y y eso muchas veces genera que estas personas que quieren consumir pornografía infantil tengan que generarla para ser parte de estas redes VIP o cerradas de pornografía infantil y se genera un círculo macabro y peligrosísimo. Wow. Y vamos a hablar de las edades y a eso le sumo una Sí. pregunta. Los estratos sociales, ¿hay algún índice superior en relación a esto estadísticamente? Mira, estratos sociales yo creo que es otro de los peligros de creer que porque estamos en un estrato social, eh, Alto, como, medio. Ujú. como siempre tenemos ejemplos para atrás, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico que decían que las drogas eran un problema de los pobres, y hoy ya sabemos que no, que se drogan los pobres, los de clase media y los ricos. El HIV era un problema de los homosexuales, o sea, hay que tener mucho cuidado con esas estigmatizaciones porque lo que termina haciendo es que aquellos que no están en esos grupos se descuiden. La verdad, yo me he encontrado con casos, yo siempre llevo por colegios y me he encontrado de casos de grooming en colegios privados de cuotas carísimas y en colegios públicos de barrios vulnerables. O sea, no, hoy en día, tanto y cuanto los chicos están prácticamente todos, o sea, de hecho, la brecha digital hoy en día, por supuesto que hay un montón de chicos que no tienen acceso a internet de la misma forma, pero hoy la brecha digital no está dada porque un chico humilde no tiene un celular. La realidad es que hoy un celular tiene gran parte de la sociedad, hay un segmento, pero digo, hay un montón de gente que carece un montón de necesidades básicas y sin embargo tiene un celular conectado a internet. Entonces hay que ser muy cuidadosos, digamos, porque la brecha digital pasa por otro lado, por la calidad de ese acceso, por los conocimientos, pero no hay un sector pobre y ni hablar que no hay un sector más privilegiado que por tener una mejor educación, nada que ver, me he encontrado con gente de colegios muy privilegiados, víctimas de grooming. En cuanto a las edades, para mí es muy importante y me he encontrado con muchas trabas con los adultos que entiendan que las edades donde los chicos son más propensos a grooming es entre los 9 y los 12 años. Hay una idea como el grooming está asociado a mandar fotos desnudos, a la sexualidad, y nosotros tenemos nuestro propio corte mental. Hay una idea de que el grooming es un problema de chicos de 14, 15, 16 años,
a esa edad están mucho más preparados para identificar perfiles falsos, tienen su sexualidad más o menos avanzada. El gran problema es la preadolescencia, donde empiezan a experimentar con la sexualidad, pero al mismo tiempo no tienen las distinciones sociales de los adultos para darse cuenta que del otro lado hay un adulto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con porque me he encontrado con muchas familias que dicen, no, no, sí, nosotros hablamos de grooming. ¿A qué edad? A los 14, 15 años. Tarde. O sea, anda a la policía cibernética a preguntarle dónde tienen las denuncias de grooming y te vas a encontrar que hay una preponderancia muy grande de 9, 10, 11, 12 años. Entonces esto es muy, muy importante. Y ahora que lo mencionas, digamos que los niños a esa edad tienen una comunicación más continua con los docentes y con los amigos. ¿Cuál sería una herramienta para digamos, el grupo escolar? A mí, por ejemplo, me acabas de sorprender con la edad. Realmente pensaba que eran más grandes. Entonces, ahí tiene que haber una intervención mayor de quienes están alrededor de esos niños, que a veces suelen ser más Total. otras personas que los papás. Totalmente, bueno, pero yo comparo mucho esto con, no sé, la problemática de la educación sexual, ¿no? O sea, hay gente que no quiere que se dé educación sexual en la primaria, pero después hay chicas de 12, 13 y 14 años embarazadas, y cada vez más, lamentablemente. Entonces, esto es lo mismo, o sea, hay que ser muy cuidadosos porque, digamos, es como yo te digo ahora, mira, te tengo que dar un consejo para que aprendas a manejar, y vos ya manejás, y ya corriste un montón de riesgo cada vez que saliste a las rutas, entonces nos enseñan a manejar antes que agarremos un auto, no después. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Lamentablemente hay muchos tabús y muchos cortes sociales respecto a si se puede o no se puede hablar de sexo con un niño o una niña de 9 10 años. Me he encontrado, cuando yo estaba en la ONG en Argentina Cibersegura, hacíamos capacitaciones y yo me he encontrado con gente que me decía, no, no, yo esto me da vergüenza hablar con chicos de 8 años de estos temas. Bueno, pero la pregunta no es si te da vergüenza o no, si los querés ayudar o no. Si los querés ayudar, la edad para hablar es ahora. Entonces, el rol del colegio de las escuelas es fundamental, fundamental, eh, porque, digamos, para mí esto debería darse en todos los colegios, para la prevención y también para la contención. Hace un par de meses, antes que explote todo esto de la pandemia, estaba hablando con un padre cuya hija había sido víctima de grooming y ellos habían ido a la policía, habían hecho una denuncia, habían hablado con la hija. Él me había escrito, ni bien se había dado cuenta, en un acto de desesperación, digamos, buscó grooming en internet, vio mi charla, me escribió, yo lo fui acompañando todo este proceso de la denuncia, todo, y en un momento, 1 o 2 días después, le digo, ¿fueron a hablar al colegio a asegurarse que el lugar donde su hija pasa muchísimas horas a la semana están al tanto de lo que le está pasando? Eh, y me dice, uy, no, 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 no nos habíamos dado cuenta. Tenés razón, vamos a ir a hablar al colegio. O sea, se habían olvidado. ¿Cómo te vas a olvidar del colegio? O sea, fue una situación muy difícil para la familia, ¿no? No es una crítica, pero digo, me parece que el rol de los colegios es clave en esto. Colegio, escuela, como le digan allí, no sé cómo le dicen. Sebastián, hay algunos programas, aplicaciones, yo no sé cómo se llama, que nos sirva para rastrear, ya que no sabes quién nos puede ayudar. Hay algo que se llama herramientas de control parental. Para mí son muy útiles, insisto, para cuando los chicos empiezan a usar las tecnologías a los 4, 5, 6 años hasta los 9, 10 años. En esa etapa, herramientas de control parental hay muchas aplicaciones, Netflix, Android, o sea, muchas de las Windows, muchas de las herramientas que usamos todos los días ya tienen herramientas de control parental preparadas, que básicamente implican darle a las familias algunos recursos para de alguna forma limitar qué pueden hacer los chicos con las tecnologías. Yo el mayor problema que me encuentro es que lo quieren usar en la adolescencia y no en la niñez. O sea, Okay. estas son unas herramientas para usar antes que lleguen a la adolescencia, donde usamos herramientas de control, empezamos con el diálogo y el diálogo va a hacer que los chicos estén cada vez más preparados para resolver sus propios problemas mientras baja el control. Si queremos seguirlos controlando a los 12, 13 años, nos vamos a, ya les digo que se van a encontrar con una pared. Puede funcionar o pueden creer que funciona, o puede funcionar porque no todos somos víctimas todo el tiempo. Es como que yo diga que salgo a la calle todos los días con $10.000 y nunca me pasó nada, entonces sigo saliendo. Bueno, pero hasta que me pase, y el día que me pase, voy a decir, ¿por qué salí con $10.000? Que igual no tengo, pero no importa. Pero vos me entendés, lo que te quiero decir es, el hecho de que no te Sí. haya pasado nada, no significa que no estuviste en riesgo o que no lo estés. Y ahí me Así. da, okay, ahí me da, es que se nos va a acabar el tiempo y qué pesar. Ahí me das oportunidad de hacerte una pregunta. ¿Los niños por curiosidad o por azar
de pronto se conectan a una página de pornografía y encuentran un mundo, primero que el tener la oportunidad con sus papás de hablar de eso. Eso puede propiciar que una red o un victimario encuentre más fácil a esa personita como víctima. No creo que sea algo que facilite mucho, porque en general buscan por redes y de forma bastante azarosa a sus potenciales víctimas. Sí me parece que diste con un tema clave que justamente por estos casos es que funcionan las herramientas de control parental. O sea, no está bueno que una nena o un nene de 7 8 años se encuentre con un video pornográfico cuando no están preparados para digerirlo. Eh, para este tipo de situaciones funcionan las herramientas de control parental. Lo que nosotros no nos podemos olvidar es que mientras le ponemos la herramienta de control parental, les tenemos que contar que puede que se encuentren en internet con cosas que no quieren ver y que tienen que poder decir que no, que tienen que poder irse, que tienen que saber que quizá no es el momento. O sea, insisto, la herramienta nos sirve, pero mientras tanto nos tenemos que empoderar, porque algún día esa herramienta se va a ir, o van a ir a lo de un amigo que no lo tiene, o le vamos a comprar un celular nuevo y no nos vamos a dar cuenta. Entonces, es importante que sepan, mirá, si algún día estás navegando en internet y te encontrás con algo que no querías ver, lo podés cerrar o podés hablar con nosotros, que vamos a estar ahí para ayudarte. Porque la herramienta de control no puede ser la solución a todos los problemas. Perfecto. Ahí, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Quiero, antes de despedirte, agradecerte de verdad, de Placer. corazón, por este espacio maravilloso. Y quisiera que cerraras tú diciendo algunas cosas que quizás me haya preguntado y que consideres muy valiosas. Bueno, no, gracias a vos. Me parece que una de las cosas lindas de esta cuarentena y de estos vivos es que estamos conociendo gente, como en nuestro caso, conocernos, charlar un rato como si ya nos hubiéramos conocido de antes. Me parece que está buenísimo. Me gusta, me parece que es parte de las cosas lindas de Internet. No, yo algo que digo siempre, la verdad que fueron excelentes las preguntas. Yo algo que digo siempre es que no me gusta, mi trabajo es contar las cosas malas de Internet y no me gusta que quede la idea de que Internet es malo, las tecnologías son malas. Las tecnologías son magníficas, yo soy un admirador, un amante de las tecnologías, me vuelvo loco con las evoluciones tecnológicas y lo disfruto. Y lo que hay que hacer es cuidarse. Entonces hay gente que a veces cuando escucha estas cosas que yo cuento se asusta y quiere meterse abajo de la cama y no usar más el celular o que sus hijos no lo usen más. Y eso es peligrosísimo. O sea, lo que tenemos que hacer es relacionarnos mejor con la tecnología. Yo siempre digo que si funcionáramos de esa forma, no deberíamos usar automóviles, no deberíamos usar automóviles. Aquí en Argentina es la principal causa de muerte en adultos jóvenes. Y sin embargo, nadie dice no voy a usar un auto, el automóvil. O sea, me levanto a la mañana, me pongo el cinturón de seguridad y manejo con cuidado, conduzco con cuidado. Entonces, esto es lo mismo. Nada de lo que digo tiene que ser motivo para pensar que la tecnología es mala. La tecnología es buenísima, pero hay que saber usarla. Bueno, pues Y us- entonces vamos, dime, no, y perdón. usarla con cuidado más que saber usarla. Ese es, porque no somos todos sabios, pero usarla con cuidado. Lo que pasa es que a veces ellos saben más que uno. Esa es la verdad, esa relación Sí, tan cómoda bueno, con yo los ellos. invito para que no se nos vaya el tiempo, pero pueden buscar en mi perfil o si buscan Sebastián Bornik en la charla TED, que yo hablo un poquito de esta idea de que los chicos saben más que nosotros, que hay que ser muy cuidadosos porque saben más de tecnología, pero no necesariamente saben cómo cuidarse. Así que les dejo, si quieren, esa invitación, que es una forma de seguir en contacto y que me conozcan un poco más. La charla TED sobre grooming, Sebastián Bornik, creo que aparece bastante fácil, está en el sitio TED.com. Creo que es una forma de profundizar un poco sobre estos temas. Perfecto. Nos cuentas cuando esté listo el libro para publicar, para que nos encontremos de nuevo, porque aquí hay varios lectores pendientes, ¿ok? Con gusto, estoy súper ansioso, súper feliz de haber podido tomarme esos 8 meses de poner en palabras todo lo que aprendí estos 10 años. Creo que puede ser muy útil, creo que quedó un muy lindo material y nada, será un placer que lo puedan leer la mayor cantidad de gente posible. Y yo viajé mucho por Latinoamérica, así que muy deseoso de que el libro no quede encerrado en Argentina y la gente de la editorial está conmigo en esto, así que estamos trabajando juntos para ello.